¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM para esta jornada de día miércoles 30 de julio del año 2025. Vamos de inmediato con el comentario del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a miércoles 30 de julio del 2025, vamos a ocupar este tiempo de Razones de Estado para conversar, para analizar un tema que tiene que ver con esto de las situaciones políticas, de disputas políticas, cuando en la búsqueda del poder todo vale. En cualquier circunstancia, sea esto de la mayor, importancia, o sea una cosa menor como en una junta de vecinos, con todo lo que eso significa una junta de vecinos, con la importancia que tiene. Donde hay la posibilidad de elegir a un dirigente, siempre todas las armas están sobre la mesa. Y habrán razones del por qué sí y del por qué no se le apoya. Pero algunos que desean el poder, como ya lo rezaba Maquiavelo en su tratado del Príncipe, que todos los que les interesa la política debieran leerlo, se asume que el poder tiene esa característica propia de que para lograrlo valen todas las artes. Así es en la espiritualidad, así es en la política, así es en muchos aspectos de la vida diaria. Pero cuando se trata de ir al poder, cuando se trata de que tenemos que persuadir a un electorado para que voten por uno u otro, para poder hacer la diferencia, lo que se busca es no tanto exacerbar las capacidades que uno tiene, sino que de alguna manera que el contrincante sea de alguna forma despercudido de sus capacidades, mostrándolo con condiciones que no está, habilitado para el poder, buscando la cosa chica. Pero eso es parte de la política. Y los que están en política, eso lo saben. Por eso que muchos dicen que la política es sin llorar. En consecuencia, cuando uno establece el poder y empieza a mirar algunas cosas, debe entender que aquí hay un juego de cínicos, de ahí viene, de que establecen criterios donde la ciniquez es parte importante de la búsqueda del poder. La mentira es parte de la búsqueda del poder. El enrostrar a otro circunstancias que lo debiliten es parte del poder. Y sobre todo, culpar a otros de las culpas propias también es parte del poder. Por eso que muchas veces en los análisis de Estado, cuando se hacen, o se buscan variables para poder entender lo que eventualmente podría ocurrir, nunca hay que dejar de lado la variable de la ciniquez en la política, la mentira, el fraude, porque también es parte del poder. Hay tantos ejemplos en el mundo de que el mundo es mundo. Está tan escrito en los tratados espirituales, ¿ya? En la Biblia, está escrito esto en el Corán, está escrito en los antiquísimos, ya se hablaba de esto, ya antes de Cristo, ya en la República, hay un libro que se llama La República de Platón. A quienes les interesa la política debieran leer eso. Y de cómo antes de Cristo, en el Senado romano,
o en los tiempos de los grandes eruditos griegos, ya esto del poder y de la consecución del poder hablaba que tenía estas agravantes donde el mérito y de uno o el demérito del otro era vital. Es vital. Entonces, claro, las guerras políticas, estos desencuentros, mostrar al otro disminuido, buscarle una yayita, por si acaso sabe algo de algo, ¿ya? Si tiene algún problema que le vamos a sacar, y no solo a él, sino que a la familia de él. Ya Nerón ya quemó Roma y le echó la culpa a los católicos. El regalo del caballo de Troya, ese caballo inmenso que iba lleno con soldados, se lo regalan a en una facción de una historia del mundo, y entra ese caballo enorme lleno de soldados que cuando está dentro del del estado a quien se habían regalado, saltan todos los soldados y se toman el pueblo donde habían llegado a dejarle ese regalo. Hay cuestiones que son muy sabidas. De repente les cuento algo que ha sido que los políticos tienen que tener mucho cuidado, porque sabiendo una cuenta corriente de un candidato, puede ir cualquier persona a depositar plata para que esa persona después diga que esa es plata que proviene del, por ejemplo, narcotráfico. ¿Qué van a decir de eso? Se inventan tratativas y se inventan cuentos para debilitar al oponente. Y eso es la política. Así se llega al poder. Nunca. Ni siquiera eligiendo al Papa, ¿ya? O eligiendo los grandes sacerdotes, budistas, o eligiendo a los chá, ya de los pueblos, árabes. Se tienen en consideración todas las cuestiones, que esto no es una cosa inmaculada. Tenemos que entender que la política siempre fue igual. No nos olvidamos del Estatuto de Garantías que le firmó Allende a la democracia cristiana en los años 70 para que votaran por él, que no había obtenido mayoría en las urnas. La democracia cristiana ingenua, en plena Guerra Fría, le firma el Estatuto de Garantía. Y Allende desconoce el Estatuto de Garantía 60 días después de que había sido ungido como presidente de la República. Y eso, hay una y otra situación que incluso cruza los problemas que teníamos desde O'Higgins y los hermanos Carrera. No es menor entender la política tal cual es. Por eso que desde aquí, desde Razones de Estado, y en la búsqueda de que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, entiendan los entornos donde se disputa el poder, nunca pueden dejar de lado esto que tiene que ver con la parte sucia, con la parte de onda, con la parte putrefacta, pero con la parte real de la política. Claramente, esto pasa, pero pasa a menudo. La propia candidata que ganó las primarias de la izquierda, Yanel Jara, comunista, le enrostra a Carolina Toá, representante del socialismo democrático, su poca capacidad para poder solucionar los problemas de seguridad en el país. Pero la ciniquez de Jara obviaba que eran los candidatos o los diputados de su propio partido los que nunca quisieron apoyar los temas de leyes para mejorar la seguridad en el país. Es así. ¿Que le van a decir algo en contra? Y ganó.
Y no solamente ganó por eso, sino que además porque el socialismo democrático se quedó en su casa. No fue a apoyar finalmente a Carolina Toá, teniendo una cantidad de diputados, alcaldes y concejales y todo el cuento que es pavoroso cómo quedó eso y cómo se debe sentir esta Carolina Toá, representante del socialismo democrático, que no la fueron a apoyar ni siquiera sus parlamentarios, ni siquiera sus alcaldes. ¿Eso es sucio o no es sucio? ¿Eso es el todo vale? En la derecha, por supuesto, eso está pasando hoy día, a propósito de esta campaña sucia, o esta campaña asquerosa, en las palabras de Evelyn Matei. Y nos preguntamos si acaso Evelyn Matei no sabe que esto es así. Y yo estoy absolutamente convencido, porque conozco a Evelyn Matei, que ella sabe en lo que se metió cuando llegó a esta competencia. Entonces, ¿cómo dirimimos y cómo establecemos estos criterios que nosotros, los electores, tenemos que saber? ¿O ustedes creen que estas de las campañas políticas son inmaculadas, son sin manchas, son de guante blanco? Si usted me pide una definición, yo diría que esto de las campañas políticas perdón, tienen más que de realidades, tienen muchas realidades, digamos, yo diría, de buenos sentimientos. Tiene más bien una variable que pesa mucho y que se usa mucho. Es el cómo se debilita al adversario. Y ahí todo corre. Y eso, desde que el mundo es mundo, como señalábamos recién. En consecuencia, esto claramente trae un problema serio. Y la política que nosotros vemos es la política que está por encima. Lo que nosotros analizamos, lo que la televisión cuenta, lo que los diarios cuentan, lo que los analistas cuentan, lo que los opinólogos cuentan, es la punta del iceberg. Usted, que me ha seguido por tantos años en estas razones de Estado, estamos en su 9ª temporada, claramente ha advertido conmigo el que le cuente la verdad y la firme respecto a lo que pasa en los trasfondos de la política y no solamente la punta del iceberg. Porque obviamente esto tiene otros aspectos, tiene otras lecturas. Y es por eso que es importante que muchas veces los que hemos sido educados en las ciencias políticas, los que somos analistas de Estado, obviamente tenemos la obligación de no ser ingenuos frente al proceso o a los procesos políticos. Y obviamente usted, distinguido auditor y televidente, tiene la posibilidad que en este programa, Razones de Estado, lo que menos tenemos ingenuidad es ingenuidad en la política. Sabemos cuánto calzan, lo que quieren, lo que persiguen y con las armas que lo están haciendo. Lo sabemos claramente. Y obviamente hay que cuidar los aspectos dentro de los espacios, de los comandos de las campañas, que esto no se produzca. Hay que cuidar esos aspectos porque son parte de entender que el adversario quiere herirnos o quiere herir, ¿ya?, para causar lo que se busca, es la minimización de la figura, del talento, de los criterios, de los tinos y de las capacidades del adversario. No es menor, porque usted entenderá y cuando quiera mirar, no se debe preguntar tan ingenuamente, mira los candidatos que me están proponiendo, es cómo llegaron a ser candidatos, lo que ofrecieron para ser candidatos y cuáles son las pasadas que tienen que pagar para ser candidatos. Por eso que nuestra república está en problemas muy serios.
Por eso que se necesita otra mirada, pero desde la perspectiva de la no ingenuidad. Aquí tenemos un problema cierto, real, concreto. Es que en la lucha por la política hay sectores de la política que no les gusta la democracia liberal, pero participan en ella. Hablamos del Partido Comunista, hablamos del Frente Amplio. Porque ellos están de acuerdo a las sociedades que el marxismo les enseña a hacer. Es donde solo ellos finalmente tienen la potestad para dictar todo. Les gusta así, creen que es bueno así. Que produce pobreza, es un tema discutible porque nadie discute que produce pobreza, pero eso es la gracia. Producir pobreza para llegar más luego a un estado que le llaman ellos de democracia avanzada. ¿Ya? Onda en la que está hoy día caminando Nicolás Maduro, o en la que ya existe, digamos, en la República Bananera de Cuba, de los hermanos Castro, que le dieron el puesto a un señor que se llama Díaz Canel y que, bueno, no tienen oposición. Programas como este no existen en Cuba. Y tampoco existen en Venezuela. Y tampoco existen en Nicaragua. No hay posibilidad. Hoy día todavía podemos hacerlo acá en Chile. Y usamos este espacio y usamos la democracia que tenemos para que usted, que tiene que ir a votar, entienda la chichita con la que se está curando, pues. Si eso es, pues. Acá en Chile están pasando cosas que necesitan otra mirada de élite políticas, que dentro de todo este resabio de posibilidades que da la lucha por el poder, es entender que acá en Chile no lo queremos ver un problema que es serio, por cuanto la lucha por llegar rápido a las democracias avanzadas del estilo marxista está en camino. Y a mi juicio muy bien urdido. Porque el Estado ya se está quedando sin competencia para defenderse, y es así como vota o deja de alguna manera despreocupados o deja sin respaldo a los ciudadanos que pagan todos los impuestos para que el Estado exista. Y algunos hijitos de mamá y de papá que están en el Estado tengan gente trabajando en las empresas privadas, en las pequeñas pymes, los que pagan con mucho esfuerzo sus impuestos para que el Estado y el servicio del Estado exista. El Estado no produce plata. Pero hay algunos que están interesados en que solo sea el Estado, y eso, por fin, que lo tenían muy callado el socialismo democrático, pero tuvo que expresarlo finalmente Carolina Toá, es que, por supuesto, que el marxismo, el modelo comunista, ya genera pobreza. Y hoy día, ahí estamos, nosotros los chilenos ingenuos, en muchas cosas, estableciendo criterios de la política que nos llevan a buscar que acá la gracia es seguir produciendo pobreza. Mientras las derechas pelean, mientras que se denuncian campañas asquerosas, que es parte de la política. ¿Qué tanto cuento? Si eso es así. Y al frente, en las izquierdas, ahí muriéndose, cortándose las cabezas entre ellos. Calladito, pero ahí, oiga, juntémonos, porque el poder, si vamos divididos, nos vamos toda la mecha, que no vamos a tener peguite, no vamos a poder meter a nuestros parientes, ganar a 5, 6, 8, 10 millones de pesos. Por eso, justamente, lo que se busca es que al menos los que escuchan razones de Estado no seamos ingenuos, que entendamos los trasfondos que hay detrás de esto. Por eso que llama la atención que en estas guerras de las izquierdas y estas guerras de las derechas se busque cuestionar las campañas sucias, cuando las campañas sucias son parte del cuento. ¿Se ha fijado usted en países importantes de Europa, particularmente Estados Unidos, lo que está pasando? O sea, aquí
distinguidos auditores y televidentes, lo que está pasando con China, lo que pasa con Rusia. O sea, hoy día, claro, a propósito de que estamos frente a un eventual tsunami, a propósito de un terremoto que ocurrió ayer en Rusia, 8,8. Claro, vamos a estar preocupados más de eso un día. Pero las campañas, en la medida en Chile en que se vengan y llegue pronto el 18 de agosto, por esa es la fecha donde tienen que estar cerradas las listas parlamentarias, el tema va a ser difícil. Porque obviamente, ante una campaña que se está decidiendo, donde las derechas no tuvieron primarias, algunos no quisieron tenerla, porque se sentían más bien seguros que podían ganar sin esas primarias. Bueno, son parte del juego político. Y obviamente tienen derecho a ese juego político y tienen derecho, porque la política es así, a suponer o a poner sobre la mesa malas artes para la política. Y eso obviamente que produce daños y produce desconfianza y produce desazones. Pero lo que no podemos hacer es entender que esto no existe y que todo en la política como grandes palomas de la paz. Establecemos criterios de buenas costumbres y buenas actividades, buenas conductas. Obviamente, distinguidos auditores, no hay que ser ingenuo, o no hay que ser, yo diría, más bien liviano, para no darse cuenta que esto ha sido siempre igual. Claramente. Si usted supiera lo que está pasando hoy día para determinar los candidatos en las listas de izquierda, no lo podría creer. Los cuchillazos son salvajes. Van a dejar incluso probablemente a Jadwe para que no sea candidato a diputado, en castigo por irse de boca y dificultar la campaña y poner en duda el Estado de Derecho. Particularmente Jadwe es un tipo que conozco, incluso lo hemos entrevistado para razones de Estado. Hicimos un programa muy interesante hace un par de años en Roma. Hicimos 3 programas con Daniel. 3 programas se llamaban Conversando en Roma, respecto de la situación en Chile. Puede buscarlo en nuestras redes, en Madero CL. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la política hay que entenderla como lo que es nomás. Una situación que tiene muchas deficiencias, pero la que tenemos, no hay mejor todavía que esa. Es mejor que la dictadura, sin ninguna duda. Por eso que lo bueno es que el poder vaya cambiando cada 4 años y se eligen a uno, pues se eligen a otro, y bueno, lo van cambiando, etcétera, etcétera. Pero obviamente seríamos muy ilusos si quisiéramos entender que esto, que en la guerra política todo vale. Y es mejor que los que no entiendan que todo vale, mejor no estén en política. Porque es así. Y claramente algunos sucumben y algunos se trasnochan o algunas tropiezan. Pero no quiero quitarle ni un ápice de importancia a lo que es la guerra sucia en política, porque eso es más que milenario. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Por eso que el llamado es, distinguidos auditores y televidentes, a que seamos bastante más ágiles, menos ingenuos, para entender que no podemos estar siempre mirando la punta del iceberg, porque debajo hay mareas que sostienen que el iceberg no se caiga, no se vaya de punta, ni para un lado ni para otro. Abajo hay pesos que lo sostienen, y son esos pesos los que hay que advertir. Y desde acá de Razones de Estado, obviamente, lo hacemos permanentemente. Distinguidos auditores, terminamos la jornada de hoy día con esta conversación, con este análisis, para entender cercanamente de lo que está pasando
en estas guerras políticas en nuestro prostituido sistema político. Les agradezco enormemente la atención y muchísimas gracias por sus consejos y también por seguir a Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hemos escuchado la edición de Razones de Estado correspondiente al día de hoy, miércoles 30 de julio del año 2025, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Agradecemos vuestra gentil sintonía y los invitamos para que sigan en la compañía de la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.